a la sesión. Voy a comenzar a compartir. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo está José? Está entrando en este momento la estudiante Karen. Mucho gusto nuevamente. Bueno, damos el cierre al curso de educación ambiental el día de hoy, iniciando a las 7:48, logrando hacer una excepción. Estamos haciendo una excepción porque tenemos el tiempo, gracias a Dios, y eso es lo que nos facilita la nueva normativa, el trabajo de forma virtual, ¿verdad? Vamos a escuchar al estudiante José, que nos va a proyectar su información, ya que no nos va a poder acompañar en las siguientes horas. Y Buenos días, profe. Buenos buenos días, días, compañero. buenos días, Karen. Bienvenida. Entonces, vamos a escucharlo para que él logre presentar su trabajo y pueda entonces hacer su asunto personal. No tenemos inconveniente con respecto a eso, así que sin más, escuchamos el tema, la presentación que nos tiene preparada el estudiante. Ok, José, entonces la sala es suya, pues voy a permitirle. Listo, te comparto. Mucho gusto, Karen, bienvenida. Vamos a escuchar al estudiante José, que él tiene un inconveniente, un asunto personal, así que entonces con ustedes vamos a iniciar a la hora normal, que sería a las 8 de la mañana. Así que no hay inconveniente con respecto a eso. Listo, profe. Sí, se comparte la sala, profe. Sí, ya, correcto. ¿Se logra ver? No. Ok, un segundo. Un segundo. Ahora sí. ¿Sí? Buenos días, profesor, compañeros estudiantes. Mi nombre es José Lisondro. Para mí es grato poder compartir con ustedes conocimientos e investigación que hemos realizado con respecto a la problemática de la pesca insostenible en el país. Si bien es cierto, antes de hablar exactamente de la problemática que en su momento dado y actualmente es insostenible o se considera de manera insostenible, queremos hablarle del antecedente o los momentos en que en la pesca se puede considerar o se pudo considerar de manera buena, próspera, y a manera pues de presentación. A ver. Sí, ok. ISAE Universidad, Derecho y Ciencias Políticas, somos el grupo 66, profesor Manuel Cedeño Carrasco y su servidor José Ricardo Lisondro. Le hacemos la siguiente presentación. La problemática de la pesca insostenible en el país, como ya habíamos dicho, queremos hablar primero cómo la pesca en un tiempo fue próspero y se puede considerar o se podía considerar de una manera equilibrante, tenía un equilibrio. Sin embargo, algunas necesidades hacen que la misma llegue a considerarse insostenible en base a algunas situaciones que se han dado a transcurrir en los años. Menciona aquí, pues que a partir del año 2000 empezó la sobreexplotación de los recursos pesqueros, además otros factores que condujeron a lo que hemos denominado la crisis pesquera, provocando una grave crisis social. El objetivo general, pues aportar conocimientos básicos que contribuyan al desarrollo de esa actividad en armonía con el cuidado ambiental, el paradigma del desarrollo sostenible y la gestión económica eficiente. Objetivos específicos: conocer las normas y las regulaciones marítimo-pesqueras establecidas para el sector artesanal. También identificar las técnicas y procedimientos de buenas prácticas para el mejoramiento de la sostenibilidad de la pesca y del recurso. Generar conocimientos generales
y prácticos atinentes a la seguridad del trabajador pesquero embarcado, las condiciones de higiene requeridas tanto en la fase individual como en la relación con el producto alimenticio. Que haya un nivel de equilibrio es importante para que la misma se pueda desarrollar de manera eficiente y nuevamente pues equilibrada. En las explotaciones pesqueras son los esfuerzos organizados para capturar peces u otras especies acuáticas mediante la pesca. El sector de las explotaciones pesqueras en Panamá es una de las principales ramas de actividad familiar del panameño, tanto en términos pesqueros, de producción y empleo, como en volumen y exportaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que en su momento dado, muchos se realizaban a la pesca de manera para sustentar el diario, ya sea de ellos, de manera personal, y de sus familiares y amigos. Empezó a desarrollarse esa actividad, pero nace a raíz de que otros sectores podían realizar la pesca de manera económica y otros de manera industrial. Los que en su momento se realizaban la pesca para sustento vieron la oportunidad de crear también un aspecto económico en el desarrollo de la pesca, no solamente ya como una ayuda de vivienda familiar, sino también atreverse a explotar económicamente la actividad pesquera. De esto hablábamos, la clasificación de pesca de subsistencia, la que tiene como objeto principal la alimentación de quienes la ejecutan, sus familiares y vecinos, o cuyo valor diario no sea mayor al suelo de un labriego. El comercial ya es aquella pesca la que tiene como objeto suplir el mercado nacional de pescado fresco y seco. La industrial, la que se efectúa para exportación o con mira a someter el producto a procedimientos industriales como el enlatado, la transformación en harina o fertilizante y la congelación. Obviamente necesitamos hablarle de lo que es las clases de embarcaciones, las cuales apoyaba o ayuda al pesquero o al pescador para extraer dicho producto del mar. Las clasificaciones de embarcaciones menores son aquellas cuya propulsión es normalmente factible solo con remo o canalete, aun cuando se doten además de vela o motor. Bajura son las embarcaciones que por su limitada autonomía pescan en las aguas inmediatas a su puerto de registro. Se consideran de bajura los barcos cuyo tonelaje no llegue a 10, pero que no quepan en la categoría de embarcaciones menores, remo y canalete. Altura son las embarcaciones que de costumbre pescan en agua costera, pero cuyo radio de acción no está limitado a las inmediaciones del puerto de registro. Y las de gran altura son las embarcaciones que de costumbre no limitan su radio de acción para los efectos del decreto ley, que es la que norma la pesca, el decreto ley del 17 de 1959. Se considera de gran altura los barcos cuyo tonelaje neto sea de 100 toneladas o más. Esta ley es importante porque esta es la que da la oportunidad y las normas y los parámetros para regir la pesca. La ley 57 de 1900, la ley 17 de 1959. Aquí podemos ver, pues, a lo que se refiere con la clasificación de embarcaciones: la de bajura, una corta distancia, la media distancia y la de larga distancia, que es la que su tonelada es alrededor de 100 toneladas y no se limita solamente al área del puerto donde ellos salen. La tranquilidad pesquera. La pesca industrial en los golfos, en la cercanía y dentro de los golfos de Chiriquí y Montijo experimenta un crecimiento exponencial. Nuevas actividades económicas se desarrollan afectando los litorales. El turismo, el crecimiento urbano desbordante y la actividad portuaria vinculada al transporte, almacenamiento, distribución de hidrocarburos es lo que se puede empezar a considerar como la que llega a formar parte de una crisis
y algunas irresponsabilidades, no de todos los pesqueros, pero sí de alguna parte del sector pesquero que empiezan a realizar la actividad de manera irresponsable. Dice aquí, la ONG panameño con apoyo, el Estado panameño con apoyo de la ONG ambientalista realizan esfuerzos para regular la actividad pesquera en función de la conservación ambiental. Factores influyentes. Gran cantidad de pescadores de subsistencia se articularon al mercado. Era lo que mencionábamos, convirtiéndose en pescadores artesanales, entrando a competir por el recurso. Ya no se limitaban solamente a la pesca de subsistencia, sino que empezaron y observaron en la pesca la oportunidad de lucrar pues, económicamente. La emisión de licencias de pesca sin restricciones contribuyó también a incrementar el número de embarcaciones. O sea, empezó a haber una inundación, se puede decir, de personas que se dedicaron a la pesca no solamente de subsistencia, sino de manera económica. El aumento de trasmayo, aquí hay algo muy importante, el aumento de trasmayo por los pescadores artesanales, no solamente limitándose a las normas, sino que utilizaban trasmayo de malla muy pequeña, ocasionando así cazar lo que eran los peces no adecuados para la pesca y mermando así también la oportunidad de que estos crecieran y pudiesen pues sostener lo que era la cantidad de peces. Esta es de manera especial la pesca irresponsable. Hay muchos pescadores que cumplen, pero otros pues sencillamente con el deseo de adquirir lo económico no prestaban atención o no prestan atención al cuidado y a las normas para realizar la actividad. El uso de arte de pesca prohibido en las áreas de crianza del camarón y la tala para la acuicultura y actividades de ganadería y turismo. Esto refiriéndose a los manglares, se taló y esto entonces fue mermando la oportunidad de sostener lo que era la actividad pesquera de manera segura. Bueno, ¿quiénes pueden pescar? El decreto ley en 1959 reglamenta la pesca y aprueba la exportación de productos pesqueros en la República de Panamá, poniendo especial cuidado en proteger la fauna y la flora del país. ¿Pueden pescar en Panamá? Dice aquí que cualquier persona jurídica de nacionalidad panameña y extranjero domiciliados en la República de Panamá de manera libre en todas las aguas y mar territorial, siempre de manera lícita y con su respectiva licencia de pesca para cada caso. La norma está, sin embargo, algunas personas que se realizan a la pesca, pues no cumplen. Y esto lleva a que la pesca, pues, sea insostenible. Adicional, como mencionábamos, el turismo. ¿Por qué? Porque se acercan a las playas, crean edifican y pues no se tiene el cuidado debido para que sea de manera sostenible la pesca en Panamá. Prohibiciones generales y especiales, pesca con explosivos o sustancias venenosas, está prohibido. Sin embargo, siempre hay algunos o muchos que realizan esta actividad con el afán de conseguir económicamente el producto y poder ellos crecer, pero con la irresponsabilidad de no seguir las normas. También dice revolviendo el fondo o ensuciando las aguas de modo que altere la calidad de las destinadas a uso humano, con arte que estorben la navegación, puertos, muelles, pasos de los ríos o vías públicas. Por ejemplo, en la desembocadura de los ríos, atravesar trasmayos. Es una manera eficiente, entre comillas, de capturar, pero se está incumpliendo lo que es la norma, ¿verdad? Porque vas a cazar toda la cantidad de peces y más si estás utilizando una malla no adecuada, no estás dando o cumpliendo las normas. Con artes que sean catalogadas en determinados lugares como estorbo a la migración necesaria
para completar el ciclo de la vida de las especies acuáticas. Es allí donde se afecta también lo que es el equilibrio de la pesca en Panamá. Manera de conclusión, es tiempo de pensar para entender cómo se ha generado la explotación pesquera en Panamá, sus bondades como era antes. En el año 1970 al año 2000 se consideró que fue un auge en lo que fue la actividad pesquera. Los panameños nos dedicamos mucho a esta actividad y del año 1970 al año 2000 se puede decir o considerar que fue de una manera sostenible. Sin embargo, del año 2000 a la fecha, se trata de luchar con los ambientalistas para que se respeten, se utilicen mallas, lugares especiales, pero siempre pues hay algunos pescadores que no cumplen con las normas, llevando así a que la pesca sea considerada de una manera insostenible. Es tiempo de pensar para entender cómo se ha generado la explotación pesquera en Panamá, sus bondades como eran antes, como es ahora, su problemática y reorientar nuestras acciones, pensamientos, de manera que se pueda salvar o evitar que empeore. Así que de nuestra parte, pues agradecido. Sí, esta materia nos ha ayudado mucho, no solamente en el ámbito pesquero, porque vivimos en Puerto Armuelle y realizábamos algunas de estas actividades y con el desconocimiento de las normas se hacían algunas prácticas de las cuales esta materia nos ha ayudado mucho, mucho para tomar aún más conciencia y poder poner en práctica lo que es la actividad pesquera de manera sostenible. De mi parte, profesor, compañero, muy agradecido. Ok, bien, le damos las gracias a José Lisondro por su participación con el tema la pesca insostenible en la República de Panamá. Él nos estuvo hablando acerca del reglamento, acerca de la normativa ambiental con respecto a este punto. Es una normativa, si ustedes han escuchado, que se está debatiendo en la Asamblea, una normativa que tiene alrededor de 60 años, ya prácticamente una ley que tiene 60 años de antigüedad y que debe ser refrescada, y en esos caminos están, ¿verdad? En la Asamblea Nacional, a salvo sea que hay situaciones en las que ahorita mismo hay pescadores que se están oponiendo y que mencionan que, bueno, que la parte política corrupta quiere introducir algunos artículos que no beneficien a la clase pesquera común, y que bueno, que ahorita mismo hay un debate que va unos a favor y otros en contra. Ok, sí, hay situaciones de irregularidad en base a la parte pesquera. Bien lo mencionaba José Lisondro, en la parte de Trasmayos, también se le conoce como la red de Enmaye, hay una medida adecuada, una medida que debe ser respetada, por la cual los inspectores de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, la ARAP, tienen que hacer cumplir la ley en los tiempos de periodo de veda. En esos tiempos de periodo de veda, son 2 para lo que es el camarón. O sea, prácticamente se está puedo decir, más pendiente a lo que es la aplicabilidad de la ley, de la normativa, a razón de que en ese periodo de veda el camarón está en reproducción. Entonces, hay una cantidad, una longitud para ese tipo de arte de pesca que establece, la ley establece que tiene que ser de 2.5 a 3. Otros mencionan de 3 a 3.5, que se pide que se utilice para esos tiempos, a razón de que ese trasmayo no sea utilizado para capturar el camarón cuando está en esa fase en los esteros, porque es ese lugar, los manglares, es el lugar que utilizan estas especies. Entonces, ustedes, hasta en sus casas, menciona José que es de la parte de puerto, hasta en sus casas,
afuera de lo que es sus patios, si viven cerca de esteros, ustedes pueden hacer esa práctica. Usted utiliza la cédula y la cédula entonces la introduce en los orificios que tienen los trasmayos y ahí se daría cuenta si usted está utilizando una malla, una red de trasmayo ilegal o legal. Esa era la práctica que hacíamos cuando fuimos funcionarios de esta institución por más de un año y 3 meses, creo que participamos, trabajamos con esta institución. Después se metieron asuntos políticos. Nosotros entramos como independiente por medio de un concurso del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, para fortalecer la institución. La ARAP iba en pro de esa parte de fortalecimiento de la institución y luego de eso entonces entró la parte política y el resto es historia. Pero bueno, aprendimos, la verdad, hicimos la parte de inspección a camaroneras. Lastimosamente, en una ocasión nosotros encontramos en una embarcación de esta una especie que estaba también en veda, que se le había establecido una veda de 5 años, que es el cambute. Es un tipo de cangrejo y en su parte interna ahí es un molusco. Entonces encontramos este tipo de producto y eso era objeto para que la embarcación fuera arrastrada. Eh, Lastimosamente, luego de hacer el reporte, el informe, bueno, solamente se quedó en informe a razón de que el dueño de esa embarcación era Jimmy Papadimitrio, quien en aquel periodo pertenecía a la cúpula del partido que gobernaba y era ministro de la presidencia, por lo cual entonces todo quedó solamente en informes. Nunca supimos si hubo multa, pero bueno, al final de cuentas se hizo el trabajo y se mencionó, pues, se mencionó todas las anomalías que tenía la embarcación. Eso era objeto para que la embarcación fuera multada y ante todo el capital. Eh, Nos encontramos también en tiempos de veda, la veda del camarón, eh, restaurantes. ¿Qué pasa? Que se le exige a los restaurantes que en tiempos de veda, si tiene camarón en stock, debe informarlo, debe en este caso hacer una declaratoria e ir a la institución, a la oficina de la institución, pagar un permiso, se llama el permiso ocular, donde declara que tiene camarón en stock. Luego de eso, ¿verdad? Con el permiso, el permiso o la inspección ocular, nosotros en ese momento como inspectores se iba al restaurante y se cotejaba lo que usted declaró y lo que tenía en freezer, que fuera cónsono y que no hubiera entonces una anomalía, que usted mencionara que tenía tanto y al final de cuentas, ¿qué pasa? Que en el tiempo de veda usted iba a meter más camarón ilegal, porque no puede comprar, no puede comercializar, no puede vender camarón en ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que ese permiso es una forma de salvaguardar lo que es la parte económica del restaurante. Usted declaró que tenía eso y listo, eso no se le va a tocar. Como institución, en el momento de la veda, ¿qué pasa? Que se hace inspecciones a los distintos restaurantes, locales, etcétera. Si en el momento que se va y se hace la inspección, usted no tiene el permiso o la inspección ocular correspondiente o el permiso de venta, declaró que tenía camarón, ¿qué pasa? Que ese camarón es objeto de decomiso. Tanto así que en Boquete logramos decomisar más de 300 libras de camarones de una empresa, de un restaurante extranjero, porque en el momento que llegamos no tenía la declaratoria que tenían camarón en stock. ¿Qué pasa? Que también hay otra forma también de comercializar y es que hay camarones que se cultivan. No es camarón de mar, sino que lo que se vende y está a la venta es camarón de cultivo. En Coclé tienen muchas marismas de estos estanques donde se cultiva camarón. Entonces, si usted va a comercializar este tipo de producto, tiene que mencionarlo, tiene que declararlo. Son cosas pues que está haciendo la institución en pro de la parte de la sostenibilidad del recurso pesquero, perdón, y están en mira a eso, están en mira a lo que es la parte de cumplir la legislación.
Así que con esto damos por finalizada lo que es la presentación de José. Ok, José, entonces gracias por acompañarnos. Si en tal caso se tiene que retirar de la sala, ha sido un placer atenderlos. Creo yo que usted ya contestó lo que es la prueba formativa, ¿verdad? No, No, la, la que nos dio opcional, ¿verdad? la prueba formativa sí, la que en ese caso usted contesta y son puntos extra que tiene el estudiante, no es para perjudicarlo, sino que al final lo que trae, lo que consigue es para beneficio y para aumentar en este caso. Ok, la realizo entonces. No la ha contestado. Ok, entonces voy a mencionar el orden como queda. Es el mismo, solamente hubo un cambio. Iniciamos a las 7:45 para escuchar al estudiante que tenía un asunto personal. Bienvenidos a todos los que se han anexado a la sala. Buenos días, Dios los bendiga y ante todo, pues que Dios bendiga a su familia. Si viven en estos lugares afectados, bueno, Dios tiene control. Dios no nos ha abandonado, Dios está ahí con nosotros. Lo importante es que, bueno, que gracias a Dios sus vidas están a salvo. El resto, lo que es la parte material, vendrá poco a poco. eh, y ante todo, pues que tenemos un Dios vivo, un Dios que nos salvaguardó en ese momento de crisis y gracias a Dios están vivos, porque es lo importante. Y si no, bueno, hay que darle gracias a Dios, pues que no nos ha tocado, no nos ha golpeado esta parte, esta situación que está afectando a dos provincias y una comarca. Y la verdad que, bueno, que eso es para mencionarlo siempre. Gracias a Dios, pues, porque lastimosamente hay muchos afectados, pero mi familia está bien, mi familia está en casa, mi familia eh, no está pasando esta situación. Así que la verdad que eh, a manera de reflexión. Ok, entonces dice así, iniciamos con Saskia que nos va a hablar acerca del tema fuentes alternas de energía en Panamá. Del número 2, la número 2 a sustentar sería Daisy Castillo con la presentación o el tema los insecticidas y abonos orgánicos y su importancia para los productores panameños. El número 3, el grupo número 3 sería realidad actual de recursos hídricos en Chiriquí, Karen Vázquez, Alan Candanedo, Mirna Villarreal, perdón. Número 4, la problemática de la pesca insostenible y ya fue abordado el tema. Número 5, el problema de la contaminación electromagnética a nivel mundial y local por AIMITIS del CIP. 6, los productos transgénicos y su incidencia en nuestro país, Osiris Martínez. Y número 7, el calentamiento global y su impacto en Panamá. Ok, entonces mencionamos a la estudiante Saskia Montenegro. Tome la sala. Buenos días y bienvenidos al resto, a usted y al resto de los participantes. Ok, entonces mientras Saskia toma la sala, voy a compartir el enlace de la asistencia y el enlace de la prueba formativa para que lo llenen los estudiantes que faltan por esta prueba. Va a estar en el grupo de WhatsApp, así que entonces tiene todo el día para llenarlo. Usted lo contesta, hay 5 estudiantes que lo han enviado, así que usted lo contesta y nosotros entonces hoy a las 12 de la medianoche cerramos el formulario para que no haya más envíos. La asistencia, sí, claro está, tendría 15 minutos para que lo conteste, para que lo llene y llegue esa información entonces al formulario. Profe, disculpe, antes que comience la compañera, el formulario de asistencia lo va a mandar por aquí. El WhatsApp, voy a enviarlo al WhatsApp. Sí, Ok, voy a enviarlo al WhatsApp y estoy en eso. No voy a entrar, la compañera Saskia, si me pregunta si ya
se aprecia, no lo voy a poder informar, los compañeros me van a ayudar ahí. Yo voy a entrar al WhatsApp rapidito y voy a, Sí, ya se ve, Saskia. Ya voy se ve. a compartirles el Buenos formulario. días. Sí. ¿Ya puedo comenzar? Sí, correcto. Sí, muy buenos Registro. días. Muy buenos días, profesor Manuel Cedeño, compañeros, compañeras. Le damos gracias a Dios por este nuevo día y esta oportunidad. Cursando, ¿verdad?, la materia de educación ambiental, nos corresponde hablar sobre el tema de fuentes alternas de energía en Panamá. Mi nombre es Saskia Montenegro. Tenemos un índice estructurado de la siguiente manera: introducción, contenido, conclusión, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. Este trabajo contiene la información sobre las fuentes alternas de energía y dicha búsqueda se realizó en diferentes sitios web. En esta información vamos a encontrar qué son las fuentes alternas de energía, cuáles son esas fuentes, cuáles son sus ventajas y desventajas. Respecto con Panamá, damos a conocer qué tipo de fuentes alternativas de energías se han implementado en los últimos años. Bien, también podemos mencionar que desde la revolución industrial, antes de entrar a esta diapositiva, en el siglo XVII, la quema del hidrocarburo era considerado como la fuente energética más viable. Pero, ¿qué pasa? Que a medida que fueron pasando los años, la contaminación producto de esta utilización del hidrocarburo era más evidente. Por tal motivo, en los años 70 se plantea el término de fuentes alternas de energía como una medida real energética, presente y futura. Por ello, es muy valioso e importante brindar esta información. ¿Por qué? Porque existe la manera de utilizar y generar energía limpia y amigable con el ambiente. Bien, las energías renovables, hablando primero del concepto, la energía alternativa es un sinónimo para energía limpia, energía verde o energía renovable. Se consideran alternativas todas aquellas que provienen de recursos naturales y de fuentes inagotables. Estas energías se caracterizan por un sistema de producción que excluye todo tipo de contaminación y elimina también todos los residuos peligrosos para el planeta. Con respecto al mundo y las alternativas en la energía, energías renovables cogen fuerzas y en paralelo con el consumo de el petróleo, gas y carbón, lo que resulta en un descenso del un 8% de las emisiones de CO2 en el mundo, dan entonces la oportunidad a los generadores de energía, tanto solar como eólica e hidráulica, poder vender entonces energías en electricidad cuando las plantas de combustibles fósiles están apagadas para evitar una sobrecarga. La energía juega un papel muy importante, como es en la erradicación de la pobreza, mejorar la educación, la reducción de la mortalidad y el acceso a una atención médica de calidad, entre otros. Bien,
las fuentes renovables de energía, según su utilización, las podemos clasificar en dos. Tenemos las convencionales y las alternativas. Las convencionales son aquellas que proporcionan la mayoría de energía a los países o a los diferentes países. Estas son las térmicas, las nucleares y las hidroeléctricas. Y las alternativas son aquellas cuya utilización está menos extendida, pero que cada vez adquieren mayor importancia. Tenemos las eólicas, las solares, la biomasa, la geotérmica y también la mareomotriz. Las fuentes alternas. Con respecto a la energía solar, tenemos que esta energía es obtenida directamente del sol. La radiación solar incide en la Tierra y puede aprovecharse por su capacidad de calentar o directamente a través del aprovechamiento de la radiación en dispositivos ópticos y otros. Esta energía solar hay tres tipos: la pasiva, la térmica y tenemos la fotovoltaica. La fotovoltaica es donde la luz del sol es un flujo de fotones absorbidos para interactuar con los electrones que se encuentran en las celdas, excitándolas y llevándolas a un nivel de energía mucho más alto que puede entonces explotarse como una corriente eléctrica. Tenemos también la energía eólica. Esta energía eólica se obtiene a través de la fuerza del viento, a través de un equipo llamado aerogeneradores, que imita el funcionamiento de los molinos de viento. Las palas del equipo son las hélices. Estas giran con la fuerza del viento y producen energía mecánica. Y ese movimiento hace girar al molino, al rotor del generador que hay dentro del molino, y entonces permite transformarse la energía cinética en energía eléctrica. De acuerdo a la ubicación y al desplazamiento, podemos distinguir dos tipos de energía eólica. Tenemos la terrestre y tenemos también la marina. Bien, la energía de biomasa. La energía de biomasa consiste en la combustión de residuos orgánicos, tanto vegetal como animal. En la caldera, la biomasa se quema, controlando las condiciones de combustión, y ese calor producido por la combustión de la biomasa convierte entonces el agua que está en tubería, la convierte en vapor. Ese flujo de vapor mueve una turbina que convierte la energía del vapor en energía mecánica. Un generador entonces aprovecha esa energía para producir electricidad. Con respecto a la energía mareomotriz, esta se produce gracias al movimiento de las mareas. Esta energía es aprovechada por turbinas, las cuales a su vez mueven la mecánica de un alternador que genera entonces energía eléctrica. Tenemos energía geotérmica y también energía hídrica. La energía geotérmica es aquella que se aprovecha por las altas temperaturas de los yacimientos bajo la superficie terrestre, normalmente volcánica, para la generación de una energía que va a ser a través del calor. Con respecto a la hídrica, la energía se deriva de la fuente de las corrientes de agua. El agua fluye desde un depósito que el mismo está a altura. Entonces, a través de un túnel hacia afuera, sale hacia afuera de un embalse. Entonces, las tuberías colocadas dentro del generador hacen que esas turbinas giren a altas velocidades, conduciendo entonces el generador para convertir la energía mecánica en energía eléctrica. Bien. En forma general,
De manera general, hablaré de las ventajas y desventajas de las energías alternativas. En forma general puedo decirle que son de carácter inagotable, quiere decir que son fuentes de energías infinitas y se adaptan muy bien a los ciclos naturales. Otra ventaja sería que no emiten gases de efectos invernadero, pero en la desventaja tenemos que es menor eficiencia, no suelen ser tan potentes como las que son utilizadas por los métodos tradicionales, porque ellas exigen mayores instalaciones. Y también otra desventaja es que depende de las condiciones tanto del tiempo y del clima. Decirles que en la solar la ventaja es que la fuente de energía renovable e inagotable. La desventaja en ella es que es poco eficiente, celdas solas del 15% de eficiencia. En la eólica no necesita combustible y su desventaja, detrimento del paisaje y también el ruido. La biomasa convierte los residuos en recursos y la desventaja de ella es que emplea una gran cantidad de material para poder obtener energía. La geotérmica produce mínimos residuos en su extracción, pero impacta el entorno natural, deteriorando lo que es el paisaje. En la mareomotriz, ella es de carácter predecible, conocimiento del ciclo de mar, y su desventaja es que puede afectar la flora y la fauna marina. Bien, las energías alternas en Panamá. Tenemos la energía eólica. Según la Secretaría Nacional de Energía en el año 2017, las disposiciones actuales del mercado eléctrico panameño, las energías renovables no convencionales, por su naturaleza emitente, no aportan ese potencial firme al sistema interconectado nacional. Por tal razón, dificulta la planificación de esa generación. En Panamá existen dos tipos de plantas generadoras, la hidroeléctrica y las térmicas. Con respecto a la energía eólica, en Panamá se han estimado 7.180 megawatts, con un área aprovechable de 890.61% de kilómetros cuadrados. Entre las regiones con la mayor capacidad figuran las provincias de Bocas del Toro, Coclé, Colón y Veraguas. En Panamá, la generación eólica inicia a finales del año 2013 con el ingreso de la planta, la fase de la planta eólica Nuevo Chagre número 1, ubicada en el campo verde de Penonomé, en Coclé. La fase 1 del parque eólico. Esta fase cuenta con 22 aerogeneradores. La construcción del parque continuó 2014 y 2015, instalándose en las centrales de Marañón, Nuevo Chagre 2, Rosa de los Vientos 1 y 2, que sumarán en su conjunto también una capacidad instalada total de 337.5 megawatt 1. Y en diciembre de 2015, la energía eólica llegó a suministrar hasta un 16.34% de la generación de un día y aportando en promedio de un 8.5% mensual de la generación del sistema durante ese mes. El plantel eólico en Panamá sigue avanzando, sigue creciendo. Proyectos con licencia definitiva del registro de la SEB desde el 30 de mayo del 2017. Se dice que se habla que hay 665 megawatts en proyectos con licencias definitivas y unos 1.079 megawatts en licencias provisionales. Bien. La energía con respecto a la solar, su principal forma de adquirir es la fotovoltaica, lo que es la energía solar en Panamá.
Panamá recibe una radiación solar promedio de 4.8 kilowatt horas por día, por metro cuadrado. Las regiones más favorecidas tenemos que están en el sur de Chiriquí y parte del sur de Veragua, donde el promedio supera los 5 kilowatt horas por día. La planta solar Sarigua fue la primera planta solar fotovoltaica construida en Panamá y empezó a funcionar el 11 de febrero del 2014. Cuenta con una capacidad instalada de 2.4 megawatts. Y también la compañía Enel Fortuna, podemos decirle que cuenta con una planta solar también en el proyecto, valga la redundancia, Fortuna en Chiriquí, en el distrito de Hualaca, con 12 megavatios en Chiriquí. Bien. Podemos hablar de las posibles energías alternas. Para concluir, los estudios preliminares que se han hecho en Panamá, en las investigaciones, hay 23 áreas de fuentes de agua caliente en el país. 3 de estas fuentes tienen el potencial técnico para la explotación de esta energía geotérmica. Una está ubicada en Calobre, en la provincia de Veragua, otra en Cerro Colorado, en la provincia de Chiriquí, y de Antón, en la provincia de Coclé. Podemos decirles que existen 5 tipos de energía consideradas como fuente alternativa. La energía eólica, tenemos la energía biomasa, también la solar, la fotovoltaica y la maremotriz. Estas se caracterizan principalmente por su renovación, ser renovable y también por ser inagotable. Además de ello, su principal uso es por ser una alternativa frente a los efectos contaminantes de los hidrocarburos como son, dijimos anteriormente, petróleo, el carbón y el gas. Una de las desventajas en general de esta fuente es que se requiere de grandes instalaciones para generar un rendimiento igual o parecido al del generado por las fuentes tradicionales. También las mismas están muy ligadas en su mayoría a las condiciones climáticas que pueden variar durante el año. Los mayores desarrollos eólicos los encontramos en la provincia de Coclé, los proyectos solares Chiriquí y Coclé. En estos lugares las condiciones de radiación solar y los vientos son de mayor intensidad durante todo el año. Continúo con las recomendaciones. Se debe realizar más estudios e investigaciones en Panamá con la finalidad de conocer cuáles son esas áreas potenciales energéticos para fuentes alternas. De igual manera, cuáles de ellas podemos darle esa utilización y así no sobrecargar nuestro recurso hídrico. También como estudiantes y futuros profesionales tenemos la obligación de estar, de instruirnos en este tema para poder instruir a otros, ya que nosotros formamos parte del ambiente y se necesita de toda la ayuda humana para nosotros poder traer esa restauración y esa conservación a nuestro ambiente. Tenemos las referencias bibliográficas y como anexo les presento un mapa donde les daré a conocer las ubicaciones tanto de las plantas eólicas como las plantas solares en nuestro Panamá. Comenzando por la parte de Coclé. Tenemos aquí la solar, en lo que es la eólica, perdón, la planta en Coclé. Tenemos Chagre 1, 2, Rosa de los Vientos 1 y 2 y Marion. Con respecto a las plantas solares, tenemos en el área de Agua Dulce, La Solar, Divisa Solar y Don Félix.
En Herrera tenemos la antes mencionada, la planta solar Sarigua, que fue la primera, ¿verdad?, que se hizo en Panamá, la fotovoltaica. En Chiriquí tenemos, en el Fortuna, la solar Chiriquí. Subiendo tenemos en Ancón la zona franca. Y por acá tenemos en Antón la Farallón solar. Muchas gracias por su atención. Ok, gracias a ti, Saskia. Bien, siguiente estudiante, tome la sala. Daisy. Ok, Daisy no está. Bien, número 3, el grupo de Karen, Alan y Mirna, tomen la sala. Vamos para allá. Ok. Me avisan, por favor, si se ve. Sí, correcto, se aprecia. Se aprecia, Karen. Muy buenos días, compañeros. Profesor, bendiciones en el día de hoy. Igual, A mis compañeras Mirna Villarreal y Alan Candanedo y mi persona Karen Vázquez. Nos corresponde hablar sobre la realidad actual de los recursos hídricos en la provincia de Chiriquí. Como introducción tenemos que hay muchas cuencas hidrográficas dentro de la provincia de Chiriquí que sirven para la subsistencia humana y renovable y autosuficiente para el ser humano. Pero nos vamos a enfocar más que todo hacia la provincia de Chiriquí, donde contamos con varios ríos que se encuentran de este lado y sirven para el turismo y la ganadería. Pero al transcurrir los años y el cambio climático y las represas que han hecho que merme el constante líquido vital que es el agua, que son los recursos hídricos. Contamos con el objetivo general de concientizar el uso que le estamos dando a los recursos hídricos en la provincia de Chiriquí. Los objetivos específicos, reconocer las actividades que perjudican de manera directa a los recursos hídricos de la provincia de Chiriquí, reconocer qué funciones se desempeñan los recursos hídricos de la provincia de Chiriquí y sobre todo valorar los recursos hídricos de la provincia de Chiriquí. Dentro de los alcances tenemos que orientar, o sea, nos vamos a orientar hacia las cuencas hidrográficas de aquí de Chiriquí para reconocer las actividades que se realizan en ella. Así también cuáles son sus beneficios y cómo se van a perjudicar. Porque en algunas personas contaminan las aguas o los recursos hídricos que tenemos y en vez de proteger este recurso. ¿Cuáles son las limitaciones? Las limitaciones de trabajo fueron que había muy poca información en los artículos de la NAM, muy poca información del manejo del recurso hídrico y la falta de agua que hay en la provincia de Chiriquí, como todo el mundo lo sabe, ya que tenemos el desabastecimiento del agua que se registra en la época de veragua, la falta de agua durante la misma época para suplir los sistemas de riego, ya sea el Remilio Rojas, y la necesidad de, o sea, tienen que sectorizar el agua para poder que duren estos periodos. Y estas serían algunas de las limitaciones. Y entramos a qué son los recursos hídricos. Los recursos hídricos, según la UNESCO, nos dice que son los recursos disponibles o potencialmente disponibles
en cantidad y calidad suficiente en un lugar y un periodo de tiempo apropiado para satisfacer una demanda identificable. Las actividades humanas que pueden afectarlo. Las cuencas de Panamá cuenta con 52. Aquí estamos viendo en un mapa dónde se localiza y los nombres de cada lugar donde se encuentran, como el Chuchunaki, que está en Darién, Bayano en Panamá, Changuinola, Teribe, en Bocas del Toro, Santa María en Veraguas, Chagre en Panamá, Colón, Grande Chico en Coclé y Chiriquí, Chiriquí. Los ríos. Los ríos son corrientes de agua en las montañas que desembocan en otro río en el mar. Las características comunes de estos es que son cortos, ya que las montañas próximas al mar generan energía eléctrica. Como ahorita estaba hablando nuestra compañera Saskia, que los ríos es la principal fuente de energía eléctrica en nuestro país, ¿verdad? Y muchos hemos abusado y muchos siguen abusando de este medio. Poniendo las hidroeléctricas de una manera que puede ayudar a la sociedad económicamente, pero también puede destruir nuestros ríos. Pásala, Karen. Vertiente del Caribe. En la vertiente del Caribe, los ríos más importantes son el río Zigzagola, que hace frontera entre Costa Rica y se encuentra en el área de Changuinola, específicamente en un lugar que le llaman sí, ahí mismo en Changuinola, perdón. Changuinola, Chiriquí Grande, Teribe, Gatún y Chagre. Anteriormente les dije dónde más o menos estaban ubicados. Pasa la cara. El vertiente del Pacífico. En el vertiente del Pacífico los más importantes son el Chuchunaque, en 231 kilómetros, el más largo del país. Tuira, Bayano, Santa María, Balsa, Chiriquí Viejo, San Pablo, Cobre, Chiriquí y Tabasará. Aquí en el río Caldera de Chiriquí, los recursos hídricos existen en las cuencas altas del río Caldera, las más importantes para el país, y su uso apropiado es determinante de desarrollo económico, socioeconómico, armonioso, con miras a asegurar calidad de vida de las generaciones futuras que viven en este subsuelo. El río Caldera ha sido por muchos años fuente de abastecimiento de animales, tanto de alimentos como hogar, para diferentes especies. Las hidroeléctricas que afectan los fluidos del agua, como son Alto Caldera, Alto Lino, El Cindigo y Caldera. Para sus construcciones se lleva gran parte de los árboles que habitan a su alrededor. Y ahorita mismo estamos viendo que con medio de esta pandemia, nuestro ambiente ha cogido como un pequeño respiro, ¿verdad? Pero más sin embargo, no hemos hecho las cosas tan bien cuando la naturaleza está cogiendo fuerza y auge en todo lo que está pasando ahorita en las inundaciones y todo aquello. Si bien es cierto, los más afectados cuando hacemos las cosas somos los seres humanos, y los más afectados siempre seremos los seres humanos y el medio ambiente. Pasa la cara. Ok, a continuación, nuestro compañero Alan estará hablando de los ríos de Chiriquí. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Estaremos hablando de un par de ríos de la provincia de Chiriquí, ¿verdad? El río Chiriquí es un río ubicado en Panamá, específicamente en los distritos de Boquete, David Olegui y Gualaca, en la provincia de Chiriquí. Su longitud es de 130 kilómetros y su cuenca hidrográfica tiene una superficie de
1925,11 kilómetros. Los principales afluentes son el Platanal, Majagua, David, Cochea, Caldera, Los Valles, el sitio Guadaca y Esti. El complejo hidroeléctrico Chiriquí, la comunidad de Boquete es propensa a inundaciones, deslizamientos y tierras y actividades sísmicas. Aquí estaré hablando de un poco de este Chiriquí. El problema de los ríos en Chiriquí, ¿verdad? Es que mantienen muchas hidroeléctricas. Y estas hidroeléctricas, como mencionó nuestra compañera Saskia, aportan un gran porcentaje de energía eléctrica. Para mí, el 70-80% de la energía eléctrica a Panamá. Lo que no estoy de acuerdo específicamente en esta actividad es que la energía eléctrica sacada de Chiriquí se distribuye a otros países y se vende al mismo precio en lo que es la provincia o hablemos en el país de Chiriquí. ¿Qué sucede? Que no hay una hidroeléctrica, sino que en un Chiriquí, en un solo río pueden haber hasta 8 o 20 hidroeléctricas. Entonces esto disminuye la fluidez del agua, ocasionando que los árboles que se encuentran al lado de este río ya no tengan esa absorción del agua y pierdan cada día pierdan la vida y se sequen. Al igual que estuve leyendo varios artículos, ¿verdad? Donde la causa de la desviación de estos ríos, el agua cuando vuelve ya no vuelve con oxígeno. Entonces las especies que viven en este río se encuentran afectadas. Como mencionó nuestra compañera Karen, Mirna, estas son cuencas casi endorreicas. Quiere decir que estos ríos casi desembocan en otros ríos. Sabemos ya, como la compañera Mirna nos mencionó, cuáles son los ríos más importantes. Pero en estos ríos viene una hidroeléctrica tras otra hidroeléctrica tras otra, entonces ocasionando que, mejor dicho, el río ya no sea río, sino que tenga muchas desviaciones. ¿Puedes cambiarla, Karen? Karen. El río Gualaca. Este río conecta con río Caldera. Está rodeado de árboles donde su ubicación beneficia la ganadería y la actividad agrícola. Alrededor de él habitan animales que se abastecen de alimentos en la actualidad. Ha perdido gran parte de árboles que se encuentran a su alrededor por el alto calentamiento global y la construcción de hidroeléctricas en Chiriquí. Es un y al riego, ¿verdad? Como hablemos como Pabuquete, que son provincias lugares de la provincia altas, ¿verdad? El ambiente ayuda mucho a lo que es la agricultura, ¿verdad? Y el calentamiento global en estas áreas afecta más que antes, pero como es un lugar alto, se ve menos reducido. Hablemos de otras provincias como de la provincia de Veragua, para allá, Santiago. Esos ríos se encuentran demasiado afectados por el calentamiento. Podemos notar, ¿verdad?, que en esas áreas árboles están, mejor dicho, secos, no hay árboles en los potreros, en las orillas del mar, nada más se ve un surquito de árboles. Aquí en Panamá se ve un poco menos, pero hay un detalle, que viven muchos animales, y como ya dije, la desviación de estos ríos causan que mueran, ¿verdad? Los peces, la retención del agua, ¿verdad? Esto causa, nos lleva a la actualidad. ¿Por qué? Los hechos hablan y me hubiese gustado haber hecho el trabajo después y enviarlo para hacerlo como un tipo de anexo. Lo que ha ocasionado las
hidroeléctricas retienen el agua y cuando vienen estas fuertes lluvias, el río no tiene la fluidez que debería de tener. Entonces la retención abre en la hidroeléctrica y va esa cascada de agua por ahí para abajo arrastrando todo, donde no debería de pasar, ¿verdad? Entonces los seres humanos, como aquí en Panamá pocas veces pues hay desbordaciones de río, los seres humanos se dedican mucho al turismo, construyen hoteles alrededor de los ríos, ¿verdad? Porque somos una provincia beneficiada del turismo, ¿verdad? Y con ríos muy hermosos y que se han mantenido, pero que son golpeados constantemente por las construcciones y, y las actividades humanas que se realizan. Entonces los ríos se desbordan, ¿verdad? Y, y se llevan todo lo que hay a su orilla. No podemos culpar al río, debemos culparnos a nosotros mismos. Me gustó un mensaje que dice uno de los artículos que leí, que lo principal que hay que realizar es cancelar las concesiones y los permisos que ya se han dado de hidroeléctricas que no se han construido. Y yo pude notar que, como dice nuestra compañera, hay 52 cuencas aquí en Panamá enumeradas, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que cuando me fui a la hidroeléctrica, eran en la provincia de Chiriquí, 40 y tanto de hidroeléctricas, e incluso hasta más. Si alguien aquí puede decirme si eso es mentira, porque yo la verdad yo no me lo creo. Yo no me lo creo, pero es un abuso. Entonces tenemos la ley, ¿verdad? El decreto ley 6 de agosto de 2019 y me sorprendió, ¿verdad? Que en el 2019, o sea que en el 2015 nadie oyó nada. Desde ahí hacia atrás no nos importó lo que era los recursos hídricos en Chiriquí. Ahora que se ven afectados, ya no podemos quitar las concesiones. ¿Por qué? Porque las empresas se van a poner bravas de que les están tumbando las hidroeléctricas y siguen construyendo más porque tiene que aportar al país. Entonces la ganadería y el consumo humano se ve afectada. Leí por ahí, ya disculpe si no le menciono el nombre, uno de los lugares donde se recoge el agua para distribuirla, los seres humanos se encuentran afectados por unas hidroeléctricas aquí en Chiriquí. Y eso es triste, ¿verdad? Pero el río Gualaca es uno de los más importantes de verdad y de aquí de Chiriquí y que conecta, como dice, con otros ríos que también se encuentran. De los riesgos sanitarios de los campos de extrema baja frecuencia realizados por el NIES, o sea, el National Institute of Environmental Health Sciences de Estados Unidos, que concluyó que estos campos debían considerarse como posibles carcinógenos humanos. En cuanto a los efectos de radiación electromagnética de extrema baja frecuencia en redes eléctricas domiciliarias, existe un metaanálisis que resume 11 estudios sobre el efecto de la radiación electromagnética de 50 a 60 Hz sobre el desarrollo de algunos cánceres, el cual dio resultados diferentes de acuerdo al método usado para evaluar la exposición. En efecto, una consulta, ¿seré yo el único que no aprecia porque no he escuchado a los estudiantes o es que está así para todos? Es que lo que pasa es que pensé que era solamente soy yo, porque yo creo que todo el grupo no aprecia la presentación. no. Ay, rayos. Como no los escuché, pero empieza a partir de ahí, donde quedó. Es que como no los escuché, yo pensé que era el único. Me pasa a veces en Meet. Ok. ¿Qué empecé? No le di compartir la pantalla. Okay. Donde quedó a partir de ahí puede iniciar. Bueno.
Bueno, estaban en los efectos de radiación electromagnética de extrema baja frecuencia de las redes eléctricas domiciliarias. Bueno, decía que había un meta-análisis que resume en 11 estudios sobre el efecto de la radiación electromagnética de 50 a 60 Hz sobre el desarrollo de algunos cánceres, el cual dio resultados diferentes de acuerdo al método usado para evaluar la exposición. En efecto, decía que el cable eléctrico que caracteriza la corriente eléctrica domiciliaria estaba relacionado con el total de cánceres. La distancia desde la habitación al tendido eléctrico de alta tensión estaba asociado solo a leucemia, y las mediciones locales de radiación electromagnética no mostraron correlaciones estadísticamente significativas. En cuanto a los efectos de la radiación electromagnética de antenas de radiofrecuencia de transmisión de televisión, Dolk y Coles encontraron que el riesgo de leucemia adulta en habitantes de una zona dentro de la distancia de 2 kilómetros de una antena de transmisión de televisión había aumentado en 1,83 veces, y que había una disminución estadísticamente significativa del riesgo con la distancia del transmisor. Ok, en otra información científica menos validada, en la cual se estima un grado de certeza más bajo, en parte basada en evidencias indirectas o en estudios solo realizados con animales de experimentación, decía que los efectos de la radiación electromagnética de teléfonos móviles o celulares. Estos efectos han sido menos estudiados, para lo cual también es necesario considerar que los potenciales efectos diferidos de este tipo de radiación de producirse pueden ocurrir de 20 o más años de iniciada la exposición, por lo cual es prematuro buscar y encontrar efectos evidentes. Sin embargo, hay algunos estudios preliminares que sugieren, pero de manera no concluyente, una mayor frecuencia de tumores cerebrales neuroepiteliales en usuarios de telefonías celulares. En cuanto a los efectos de las radiaciones electromagnéticas de antenas base de telefonías celulares, es necesario considerar que la radiación electromagnética emitida por antenas base de teléfonos celulares es transmitida de manera no uniforme en ambientes urbanos, y que aun cuando las normas aceptadas no sean excedidas y por ende no se produzcan los efectos térmicos sobre las personas expuestas, es necesario considerar la existencia de los efectos no térmicos producidos con intensidades mucho más bajas de radiación, cuyos efectos crónicos o diferidos solo podrán ser detectados por estudios epidemiológicos a largo plazo. Criterio de las organizaciones internacionales. ¿Qué dicen las organizaciones internacionales? Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que está comprobado que por encima de determinados umbrales, los campos electromagnéticos pueden desencadenar efectos biológicos. Sin embargo, luego de numerosas investigaciones científicas hasta la fecha, no hay pruebas que permitan concluir que la exposición a campos electromagnéticos de baja intensidad sean perjudicial para la salud. Por su lado, la Comisión Internacional para la Protección contra las Radiaciones No Ionizantes dice que los efectos más consistentes de la exposición a niveles de baja frecuencia son la aparición de fenómenos visuales y una reducción del ritmo cardíaco durante o inmediatamente después de la exposición a los campos de extrema baja frecuencia, pero que no hay evidencia contundente de riesgo de salud a largo plazo. Y finalmente, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer dice que los campos magnéticos de extrema baja frecuencia fueron clasificados como posiblemente cancerígenos a los seres humanos, basados en estudios epidemiológicos de leucemia en niños. La evidencia para el resto de cánceres en niños y adultos, así como otros tipos de exposiciones, fueron consideradas no clasificables debido a la insuficiente o inconsistente información científica. Efectos de los campos electromagnéticos en los animales. En el caso de los insectos, estos se han visto reducidos o han ido desapareciendo notablemente. Por ejemplo, en el caso de la mosca de la fruta,
dice que su capacidad productiva ha disminuido de un 50 a un 60%. En el caso de las abejas, se ha comprobado que la presencia de antenas o alrededor, pues, o sea, las abejas que están alrededor de las antenas han disminuido. En las ranas bermejas se analizó el desarrollo de ranas desde los huevos hasta la metamorfosis en una charca ubicada a 140 metros de una antena de telefonía y se comparó con el de una de las ranas que permanecían protegidas en celdas especiales. El 90% de los renacuajos que estaban irradiados murieron, mientras que los que estaban protegidos, la tasa de mortalidad solo fue del 4%. En cuanto a las aves, se estudió el efecto que tenían los campos electromagnéticos sobre los gorriones y que había una relación directa de las antenas de telefonía con la disminución de los gorriones. Algunos principios de cumplimiento voluntario que pueden contribuir a reducir al mínimo los daños ocasionados por las emisiones de radiofrecuencia. Está el principio de precaución o de incertidumbre científica, que dice que se deben tomar precauciones para evitar la exposición a los SEM hasta que los conocimientos científicos y la información epidemiológica permitan definir de manera más precisa estos efectos. Incluso las emisiones de baja intensidad y los que tienen exposición a largo plazo. El principio de prudencia, que establece que se deben tomar medidas de protección, pero a un bajo costo, que disminuyan la intensidad de los SEM. El principio de exposición, que tan baja como sea razonablemente posible, dice que se debe emplear la menor potencia posible al realizar una tarea. Como conclusiones puedo decir que luego de analizar las investigaciones y los experimentos realizados sobre los efectos de la exposición a SEM, puedo concluir que no hay criterios unificados acerca de los riesgos que esta produce, por lo que en frecuencias extremadamente bajas en lo referente al posible efecto cancerígeno de estas radiaciones, no existe ni ausencia de riesgo ni presencia de riesgo, o sea que no pudo ser comprobada. Además, respecto a tecnologías como la telefonía móvil, es poco tiempo para determinar efectos a largo plazo. En consecuencia, solo se aceptaron pues, los efectos a corto plazo. Según lo que afirman estos organismos, es que la evidencia científica hasta el momento sugiere que para valores por debajo de los límites recomendados, no está probada la existencia de una relación causa-efecto que implique el riesgo de sufrir efectos adversos en la salud de la población. En lo referente al medio ambiente, según los estudios, sí se producen efectos nocivos, especialmente en la fauna. Algunas recomendaciones es que en nuestro país se debe realizar un buen estudio sobre los niveles de exposición a los SEM y sus efectos, y que se divulgue a la sociedad toda la información relacionada con este. Que la SEP, como ente regulador en Panamá, siga inspeccionando las emisiones electromagnéticas para asegurar que todos los panameños estemos recibiendo emisiones por debajo de los niveles permitidos. Debido también a la falta de consenso acerca de las normas que se deben adoptar y el hecho de que diversos estudios epidemiológicos aún no han concluido, nosotros también podemos contribuir a reducir al mínimo estos daños y también a la vez pues cuidar nuestra salud tomando medidas a nivel personal tales como desconectar el Wi-Fi cuando no se esté utilizando, reducir el uso del teléfono y al hacerlo pues que debe ser en lugares donde haya buena cobertura, ya que cuando hay baja cobertura esto aumenta las radiaciones. También es conveniente apagar el teléfono o dejarlo pues, en un lugar alejado durante las horas de sueño. Esta pues es parte de la bibliografía utilizada para la investigación. Como anexo tengo pues la legislación panameña. La resolución 1056 del 29 de noviembre del 2007 es la que reglamenta la ubicación, instalación y operación de las antenas de telefonía troncal y similares, así como las de radiofrecuencias
las repetidoras y las de microondas. El decreto ejecutivo 278 del 12 de septiembre del 2001 creó la Junta Técnica Interinstitucional de las instalaciones de torres para antenas con carácter permanente y consultivo con funciones de elaborar normas técnicas y sistemas de instalación de torres de antenas de telefonía y divulgar las medidas de prevención. En los artículos 3, 8 y 9 de la resolución dice, en el artículo 3, dicen que la distancia mínima para la instalación de una torre debe ser de 6 metros, medidos desde la base hasta el punto limítrofe con las propiedades colindantes. Que la antena debe estar ubicada en un área no menor a 144 metros cuadrados, más el área de la base de la torre. Y que en centros educativos, hospitales y asilos, la distancia no puede ser menor de 50 metros. El artículo 8 dice que el plazo para entrar en funcionamiento de una antena es de 6 meses. O sea, que después que se instala la torre, la antena debe empezar a funcionar. Pero si en 6 meses no ha funcionado, entonces se le ordena pues la remoción de la antena. El artículo 9 dice que se debe colocar una cerca perimetral y unos rótulos de advertencia que digan pues el peligro y el no acceso a las personas. Aquí también tenemos una imagen sobre las antenas de telefonía celulares instaladas en Panamá. Para el año 2010 habían... Tienes un minuto, hay meetings. Sí, profe, ya está lo último. Las antenas, según la telefonía celular, tenemos que Movistar tenía 94 antenas, Cable & Wireless 101 antenas, Digicel 442 y Claro 483. Imagínense del 2010 a esta fecha cuántas más antenas no habrán instalado. Ok, gracias, eso es todo. Ok, gracias a ti. Siguiente grupo, cronómetro en 0, me indican para iniciar el conteo. Osiris. Sí, buenos días. Ya. Ok. El hombre se ha preocupado por mejorar los cultivos, buscando variedades más productivas y resistentes a enfermedades, desarrollando técnicas de transformación de plantas. Pero el gran reto de producir alimentos para la población mundial, que es que cada día más creciente y exigente, la crítica situación a nivel mundial a la que se encuentra la agricultura. Las casi agotadas reservas de alimentos, el eminente cambio climático, entre otros factores, dio a paso a que los expertos, mediante la biotecnología, surgieran una posible solución al problema. Y es así como se crean los alimentos transgénicos o modificados genéticamente. Según los expertos, con la creación de alimentos transgénicos, se busca incrementar la producción mediante organismos resistentes a plagas y características que mejoran la calidad del producto. Pero como todo tiene ventajas y desventajas, muchas veces no conocemos de este producto. ¿Qué son los alimentos transgénicos? Un alimento transgénico es el resultado de un proceso de la ingeniería genética, en el cual un organismo es modificado a través de la incorporación de uno o varios genes de distintas especies. Dentro del marco legal que se rigen los productos transgénicos en Panamá, encontramos que a través de la Ley 472 del 2002, Panamá aprueba su adhesión al Protocolo de Cartagena, que regula el movimiento transfronterizo de los organismos vivos modificados, es decir, los organismos transgénicos. La Ley 48 de 2002 crea la Comisión Nacional de la Bioseguridad. Dentro de los efectos sobre la agricultura, tenemos varios puntos. En lo ecológico podemos encontrar que aparecen las resistencias que obligan a utilizar los pesticidas cada vez más fuertes. También encontramos la contaminación de otros cultivos. También encontramos la dependencia de los agricultores hacia unas pocas multinacionales. En lo biotecnológico encontramos la reducción de los costes,
aumentación de producción, disminuyendo las pérdidas producidas por insectos y maleza. Y también encontramos la disminución del uso de pesticidas y abaratamiento de cultivos. Tenemos unos efectos en el medio ambiente también al usar estos productos transgénicos, como son la contaminación del suelo, la desaparición de la diversidad y el incremento del uso de los pesticidas aumenta la contaminación química. Con el tiempo quedan los suelos todos deteriorados y dañados al usar tanto producto transgénico. En lo biotecnológico, baja erosión del suelo por poco laborio, baja la liberación de carbono causante del cambio climático, coexistencia de cultivo y biotecnológico, no biotecnológico y ecológico. Estos productos tienen un gran efecto sobre la salud humana. Al consumir tantos productos de estos, encontramos que se desarrollan nuevas alergias por introducción de nuevas proteínas en los alimentos. Estas alergias, con el tiempo, lo que provocan en cada cuerpo de las personas que consumen tanto producto transgénico, una resistencia a los antibióticos. También crean nuevos tóxicos en los alimentos y es un riesgo en producción. En los biotecnológicos dice que facilita la adquisición de alimentos en países en vía de desarrollo, puesto que son más productivos. Claro que sí, vemos esa facilidad en aquellos países, pero con el tiempo vamos a ver las consecuencias que contraen el consumir tantos productos transgénicos. Como todo tiene ventaja y desventaja, como anteriormente les dije, muchas personas dicen que hay beneficios para consumir, al adquirir estos productos transgénicos, al consumirlos. Otros dicen lo contrario. Como anteriormente les dije, las consecuencias de consumir estos alimentos, otras personas dicen que sí hay buenos beneficios, como alimentos más apetitosos, plantas más resistentes a la sequía y a las enfermedades que requieren menos recursos ambientales como agua y fertilizantes. Es verdad que usted va a ir al supermercado, usted va a comparar una manzana muy hermosa, como hemos ido al súper, a la parte de la legumbre, a la parte de la fruta, en donde encontramos manzanas muy hermosas y otras más feitas. Muchas veces consumimos y claro, cada consumidor desea llevar el mejor producto, lo mejor que le presentan, lo mejor que usted puede ver con sus ojos. Pero muchos de nosotros estamos consumiendo alimentos transgénicos, ya sea en las legumbres, ya sea en la fruta, y no nos damos de cuenta. Las personas dicen que es una facilidad muy grande y un beneficio, dice, porque las plantas son resistentes a la sequía, como se los dije, y a las enfermedades que requieren menos recursos ambientales. Pero sabemos claramente que al adquirir tanto producto, tantas cosas que no son recomendables para la salud, con el tiempo vamos a adquirir enfermedades. También los agricultores dicen que son buenos porque son menos uso de pesticidas y les ahorra un dinero estar comprando tantos pesticidas. Aumento en el suministro de alimentos y un costo reducido con una mayor vida útil. Eso es lo que ellos dicen. Crecimiento más rápido en plantas y animales. Estos productos crecen más rápido y se está también realizando en animales. Alimentos con características más deseables como papas, patatas, que produzcan menos sustancias cancerígenas al freírlas. Alimentos medicinales que se podían utilizar como vacunas y otros medicamentos. Sí existen buenos beneficios, según el estudio que estuve buscando, la investigación de estos productos. Pude encontrar que aquí en Panamá, antes de que se llevara a cabo el marco legal, aquí se estaban produciendo el salmón. El salmón se estaba produciendo, una empresa lo estaba produciendo, ya que se producía aquí en Panamá porque nuestras aguas y nuestro clima es tropical y no se podía producir en otro lugar. Así que se producía aquí y dice que era transportado ese salmón en barcos hacia los Estados Unidos para consumo en los Estados Unidos. Ventajas y desventajas. La ventaja dice que son unos alimentos más nutritivos. Usted puede comparar un alimento que usted cosecha en su propia casa con un alimento que puede comprar en un súper, que usted sepa y pueda ver con sus propios ojos que tiene la marca, que es un producto transgénico.
Uno de los experimentos que uno puede, darse de cuenta si es un alimento transgénico o no, es en la manzana. Muchas veces nos gustan las manzanas que se ven hermosas, que son duras y duran más tiempo. Pero dice que la recomendable es la manzana, la que muy poco nos gusta, las arenosas, que usted le da un mordisco y enseguida va cogiendo un color diferente. Bueno, ahí hay una comparación. Ahí usted se da cuenta cuál es la que verdad es nutritiva. También habla de la resistencia a los insectos. Miren, al tener estos productos transgénicos, los insectos no quieren ni siquiera este alimento. ¿Por qué? Porque ellos mismos sienten, ellos mismos saben que son productos transgénicos que le pueden ocasionar daños a ellos. Entonces, ahí vemos que claramente la naturaleza de los mismos insectos es más astuta y más inteligente que nosotros, los que consumimos alimentos que más adelante pueden traer consecuencias dañinas a nuestra salud. Dice que bacteria tóxica añadida, cultivo repelente de insectos, se da una reducción de cantidad de pesticidas químicos y permite traspasar genes que aceleran el crecimiento, aumentan sus nutrientes y también hay una producción de grandes cantidades de proteínas como tratamiento de enfermedades humanas, disminución en el coste agrícola y plantar en zonas infértiles. De ventaja, hay unas grandes desventajas. Podemos encontrar la pérdida de la biodiversidad. Son unos riesgos, desplazamiento de genes a cultivos convencionales o especies silvestres relacionadas a cultivos convencionales que se mezclan con los cultivos modificados. Entonces vemos una extinción de varias especies. ¿Por qué? Porque se hace inmune a las plagas, resistente a enfermedades y a virus, bacterias patógenas, síntesis de enzimas y desactivación de los antibióticos. Plantas con capacidades insecticidas que amenazan la existencia de otras especies. En los riesgos potenciales encontramos los riesgos sanitarios, que podemos encontrar la inocuidad de los alimentos, la presencia de alérgenos, la creación de nuevas toxinas en el desarrollo de resistencias a antibióticos, como anteriormente se los expliqué, por bacterias patógenas y posibles efectos negativos para la salud, pero a largo plazo. Entre los riesgos ambientales encontramos la amenaza a la biodiversidad, la transferencia genética no intencionada de especies silvestres, hay un desequilibrio natural, la OMG con rasgos nuevos puede diferir de su pariente natural en sus habilidades para sobrevivir y reproducir bajo condiciones ambientales variables, para interactuar de una forma inesperada o no deseable en las comunidades biológicas locales. El uso indiscriminado de herbicidas, el daño a especies de insectos beneficiosos, etc. También hay un riesgo en lo socioeconómico, que es el desarrollo de la tecnología en manos de las grandes multinacionales. El acceso puede limitarse debido a la protección por patente de productores de alimentos tradicionales orgánicos, pero pueden ser desplazados además. Hay preocupaciones de carácter religioso, cultural y económico. Para concluir, el ingreso de la comercialización y cultivación de los productos transgénicos en nuestro país es y resulta polémico, pues se supone que atendería a nuestra diversidad biológica y contaminación a los productos nativos, y también que existe un riesgo en la salud de los consumidores al consumir estos productos. Los transgénicos, a pesar de que se han vuelto muy comunes, podemos hacer algo para que salgan del mercado, y es dejar de consumirlos, empezar a consumir alimentos orgánicos y exigir nuestro derecho a las grandes organizaciones. En el año 2007 se cultivaron en el mundo más de 114 millones de hectáreas de vegetales transgénicos. Lo más importante, dentro de esos vegetales estaba la soya, el maíz, el algodón, la colza, pero también existen variedades comerciales como son el tomate, papaya, petunias y claveles. En este momento, la obtención de vegetales transgénicos es en el campo con mayores posibilidades de desarrollo a partir de diferentes y de distintas aproximaciones. ¿Qué recomendamos?
Recomendamos generar un buen desarrollo de información. ¿Para qué? Para que los alumnos tengan un criterio aceptado sobre el tema y sean capaces de explayar la información hacia otras personas. Debido a que muchas personas desconocemos de estos productos transgénicos, los escuchamos solamente, pero nadie nos explica, ni mucho menos nos dan la oportunidad en los supermercados de hacernos la comparación si deseamos adquirir un alimento transgénico o un alimento orgánico. Se debe de conservar y aprovechar en forma sostenible los recursos naturales y la diversidad biológica en el marco de una gestión territorial y marina costera adecuada. Demasiados riesgos de medio ambiental y debemos estar alerta a todos estos productos porque con el tiempo traen demasiadas consecuencias tanto a nuestra salud como al mismo planeta, al suelo y al medio ambiente. Bueno, dentro de la bibliografía encontré mucha información sobre los alimentos transgénicos en Panamá. Como antes le estuve mencionando de los alimentos transgénicos en Panamá, como era el salmón, y aparte del salmón está el maíz, que dice que el 90% de los alimentos que contienen productos transgénicos es el maíz. Y pasamos a los anexos. Aquí, como pueden ver en los anexos, hay una gráfica y un mapa donde claramente encontramos la cantidad de países que consumen los alimentos transgénicos. Antes les mencioné de la cantidad de millones de hectáreas. Bueno, uno de los países que encabeza esa cantidad de millones de hectáreas se encuentra Estados Unidos. Estados Unidos es el país que produce demasiado alimento transgénico. Como antes les dije del salmón, el salmón va directo en barco para llevar allá a Estados Unidos. Y dicho salmón trae no solamente sus beneficios allá a ellos económicamente, sino que también trae las consecuencias, como anteriormente les dije. Entonces, hay 70 países que utilizan los productos transgénicos. Dentro de esos países también está Argentina, Canadá, China y Brasil. Paraguay, Sudáfrica, la India y al 3. Colombia también es otro de los países que produce el maíz y el algodón. Ellos se han beneficiado, y esa es su opinión de muchos agricultores, se han beneficiado de los productos transgénicos porque dice que su economía estaba muy baja y al empezar a cultivar como el maíz y el algodón, los productos transgénicos les ha ido muy bien económicamente. Australia produce el banano. Aquí en Panamá, según el estudio que estuve viendo, producimos el maíz, la colza, la soya, el algodón. Hay muchos países que también han dicho no a los productos transgénicos, como es Alemania. Y es una lucha que se está viendo en muchos países ahorita mismo, porque nosotros decidimos si queremos adquirir un alimento orgánico o un alimento transgénico. Gracias. Ok, gracias a ti, Arián, Osiris, perdón. Ok, Arián, tome el control de la sala. Quédate quieta, Martín, todavía no puedo la cámara. No se escucha el micrófono. El micrófono está desactivado, Arián. Ok, sí, profesor, estaba tratando de arreglarlo. Ya creo que lo arreglé. Listo. Buenos días. Entonces, el tema del cual me corresponde hablar es sobre el calentamiento global y el impacto que este ha traído a nuestro país, ¿verdad? Panamá. Primero voy a hablar de forma general lo que es el calentamiento global y después entonces me voy a enfocar en la situación, cómo Panamá ha repercutido esto en Panamá. Tenemos entonces como una breve introducción que las actividades que el ser humano ha realizado en el afán de satisfacer más que todo sus necesidades económicas
El problema aquí no es tanto satisfacer necesidades económicas, sino que el ser humano se va a veces mucho más de las necesidades económicas que tiene, que es lo que en realidad ha causado estas consecuencias. Como dice aquí, ya sea consciente o inconscientemente, han ocasionado la liberación de gases de efecto invernadero, que es lo que significa GEI, entre los que se destacan, y lo veremos a lo largo de esta presentación, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Estos gases han causado un aumento sustancial en la temperatura promedio del planeta. Sin embargo, recientemente se ha alertado públicamente sobre la idea de que la liberación de este tipo de gases se ha acelerado en los últimos 2 siglos y tal situación se ha agravado estos últimos 50 años. Va, profesor, tengo problemas para pasar la pantalla. Profe, brevemente voy a dejar de compartir y volver a compartir. No puedo pasar la imagen. Voy a compartir nuevamente. Ok, vamos a ver, ahora sí. Objetivo general, entre el objetivo general tenemos realizar un estudio descriptivo sobre la situación actual de Panamá frente a la problemática del calentamiento global en el país. Entre el específico tenemos asociar las actividades humanas como, entre estas actividades, ¿cuáles? El aumento de industria, la tala de árboles, las malas prácticas con los desechos, entre otros que contribuyen a los diversos tipos de emisiones ya mencionadas, metano, dióxido de carbono, óxido nitroso. Quedamos en los diversos tipos de emisiones ya mencionadas y contaminación que han sido capaces de aumentar la problemática del calentamiento global, y tenemos que determinar los daños ocasionados en diferentes sectores debido al calentamiento global y cómo minimizarlo. Hablamos desde el sector agropecuario hasta el sector social y el de salud, que es muy importante. Justificación. Tenemos entonces que el calentamiento global es un problema que está afectando a nuestro país, al igual que en el mundo entero. En el último siglo ha afectado drásticamente los cambios climáticos en el planeta. Y aunque el clima siempre ha variado, este problema se ha agravado de tal manera que ha llegado a afectar vidas del planeta hasta tal punto que se ha puesto en riesgo el futuro de la humanidad. Por esto y otros motivos es que se ha realizado estudios sobre este fenómeno, sobre este problema, para conocer a fondo en sí qué es lo que está causando esto y cómo se pueden crear medidas de mitigación para por lo menos disminuir los efectos del calentamiento global. Entre el alcance tenemos que el calentamiento global, de tal manera en que lo conocemos hoy, es un fenómeno que afecta la estabilidad de la Tierra y es producido por las diferentes actividades que acompañan el desarrollo de las sociedades modernas. ¿Qué ocurre? Que a veces cuando hablamos de este tipo de problemáticas que tiene el planeta Tierra, decimos, no, que es por las viviendas, es por la ganadería extensiva, es por la agricultura. Y sí es verdad, como decía en la introducción, se han creado muchos gases de efecto invernadero de forma voluntaria y de forma involuntaria, porque es una necesidad que el hombre tiene de tener hogar, el hombre tiene necesidad de alimentarse, el hombre tiene necesidad por lo menos de consumir alimentos que provienen de la ganadería extensiva, entre otros. Pero considero, y los estudios también lo reflejan, que es la forma irresponsable en la que se hace este tipo de trabajos. El problema no es que si usted necesita una casa y usted construye su casa, usted ya está favoreciendo el calentamiento global por la culpa suya y que usted tuvo 5, 8 hijos, ya el calentamiento global es la culpa de usted. No, ese no es el problema, sino que la avaricia del ser humano ha sido el problema.
ir en contra de la naturaleza, porque si en la naturaleza hay un lugar plano para hacer tu casa, no tenemos por qué estar tumbando manglares para resort y cosas que son a veces como un lujo que el ser humano se quiere dar. Entonces hemos destruido la naturaleza más que todo por avaricia, porque si decimos no que queremos una agricultura orgánica, sí es verdad, se utilizan menos agroquímicos, hay menos emanación de gases, pero sí hay necesidad de consumir ese alimento, pero hay que hacerlo es de una forma responsable. Si tengo más tiempo, más adelante les hablo un poquito al respecto. Entre las limitaciones tenemos que cada grupo humano, país y región debe implementar su mejor interpretación de mitigación de las causas y de la prevención y modulación de los efectos del cambio climático. Para ello, no solamente es necesaria la adaptación a los efectos del cambio climático que se logra disminuyendo la vulnerabilidad, muy importante, y aumentando la resiliencia, sino que se argumenta que es factible y es tal vez indispensable trabajar en modular dichos efectos antes que incidan como impacto, lo cual es conocido como intervención climática. Vemos entonces muy importante entre la definición de calentamiento global. El calentamiento global en sí es un proceso a escala planetaria que consiste en un lento, porque esto no ha sido de ya para allá, esto viene de siglos atrás, nada más que en los últimos 50 años es que se ha visto más fuertemente la emisión de gases y el aumento de temperatura, pero esto ha tenido un aumento progresivo de la temperatura atmosférica y de los mares. Para percibirlo se debe tomar un promedio de la temperatura global y observar su evolución a lo largo de los años. Vemos entonces aquí esta imagen como en algún lado izquierdo nos enfatiza lo que es la temperatura y acá temperatura versus el aumento de la concentración de dióxido de carbono. Mayor concentración de dióxido de carbono va a haber un aumento de la temperatura. Hablemos algo del calentamiento global. Este es un artículo escrito que detalla del 5 de septiembre del 2010, imagínense, estamos en el 20. Dice, los glaciares se están derritiendo, el nivel del mar aumenta, las selvas se están secando, la fauna y flora lucha para seguir este ritmo. Cada vez es más evidente que los humanos han causado la mayor parte del calentamiento del siglo pasado mediante la emisión de gases que retienen el calor para potenciar nuestra vida moderna, esta vida que muchos anhelan. Llamamos gases de efecto invernadero y sus niveles son cada vez más altos ahora y en los últimos años. Llamamos al resultado calentamiento global, pero está provocando una serie de cambios en el clima de la Tierra o patrones meteorológicos a largo plazo que varían según el lugar. Entonces vienen aquí entre estos cambios meteorológicos, entonces, las que son algunas consecuencias de desastres naturales. Es evidente que los años más calurosos están concentrados durante las últimas décadas. Esto es de 1980 a la fecha. El calentamiento global ha ido de la mano con una tendencia hacia un incremento en el dióxido de carbono atmosférico, lo que indica que la causa de esta tendencia hacia el calentamiento es una intensificación del efecto invernadero. De allí que frecuentemente se usan indistintamente ambos términos, pero mientras uno describe al fenómeno del incremento de la temperatura reciente, el otro se está refiriendo a ese mecanismo que está causando ese aumento de temperatura. Y era uno de los foros el tema, como ahora en tiempos de la pandemia, que los cambios que se han visto, hay daños, pero por decir un ejemplo, no me voy muy lejos, las aguas están más limpias, no estamos contaminando, hay menos emisión de gases y también el no uso por cuarentena de tantos vehículos, porque cada uno sale en su vehículo y los vehículos entonces emiten monóxido de carbono que contamina. Entonces sí se ha visto un cambio durante esta pandemia, por desgracia,
ha mejorado lo que es al respecto de lo que es contaminación, gases de efecto invernadero, han disminuido porque ha disminuido también la actividad del ser humano. Pero seamos sinceros, el ser humano necesita moverse para poder vivir, para poder trabajar. Pero sí crear conciencia, como se hace en otros países, por decir algo, si usted va a su trabajo en bicicleta, a usted le pagan por ir en bicicleta a su trabajo. Se ponen de acuerdo para ir en un solo carro, que son cosas que por lo menos nosotros somos un país chico, pero no los hacemos. Y estas pequeñas prácticas, créanme que si todos la hiciéramos, hace la diferencia. Vemos entonces aquí lo mismo que le expliqué en la otra gráfica, los aumentos de temperatura versus aumentos de concentración de dióxido de carbono. Dice, la razón del incremento en el CO2 atmosférico puede estar ligada con procesos naturales, como veremos en la siguiente sección. Sin embargo, también hay una componente humana significativo, dado que la tala de bosques y la quema de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo han ocasionado un aumento en la cantidad de CO2 atmosférico, incrementando el efecto invernadero y contribuyendo al calentamiento global. Vemos entonces aquí el humo de las grandes fábricas, 10 indicadores de la huella humana en el cambio climático. Vamos a proseguir mejor por cuestión de tiempo con la siguiente diapositiva, que me faltan varias. Tenemos entonces, vamos a entrar en lo que es el calentamiento global y su impacto en Panamá. Tenemos una advertencia para el año 2035 que deberíamos tomar en consideración. Tenemos que científicos de diversas partes del mundo han advertido que para el 2035 la Tierra podría atravesar un punto de no retorno si no hacemos algo. Por esto, este tipo de convenciones que se han venido realizando años atrás. Si los gobiernos no actúan decididamente para luchar contra el cambio climático, vamos a ver entonces este efecto del no retorno. Tenemos como segundo punto América Latina, zona de riesgo. Desde hace varias décadas se ha señalado que América Latina es una zona de riesgo ecológicamente hablando, pero con problemas que trae el cambio climático, este riesgo entonces está aumentando. En Panamá se observan aumentos de temperatura del año 1972, imagínense, hasta un estudio del 2006. Tenemos que sí, que en Panamá los efectos del cambio climático lo podemos observar en el aumento de temperatura de estos años aquí señalados, de 1972 al 2006. Se ha registrado, esto está registrado en las diversas instalaciones meteorológicas, un aumento de temperatura media. Dicho aumento puede significar una rápida evaporación del agua de ríos, con lo cual los perímetros de riego se verán afectados, produciendo sequías en los sectores agrícolas, que lo tomamos en cuenta para esta investigación, el sector agrícola. Así podría aumentar entonces lo que son las crisis alimentarias, la pobreza y por ende violencia. Esto trae consecuencias sociales también. Tenemos también, ACP informa sobre cambios en los patrones de lluvia. En un informe del 3 de abril del 2019, la ACP, Autoridad del Canal de Panamá, habla sobre los efectos del calentamiento global en Panamá. Aunque no lo creamos, sí, el canal ha tenido sus efectos. A inicios del año 2019, el vicepresidente de Ambiente, de Agua y Energía de la Autoridad del Canal de Panamá, afirma, perdón, son tres, son esos 4 primeros meses de este año 2019 fue una temporada anormal, afectando los ingresos económicos del Canal de Panamá. Entonces quiere decir que sí nos afecta a todos, económicamente, socialmente, en el aspecto de salud y todo. No es nada más aumento de temperatura. Y la situación de algunas islas en Panamá, no nos vamos lejos. Aquí,
Aquí en este mapa, les voy a mostrar ahorita, entre algunas cifras dadas por científicos, estos advierten que hay aproximadamente 300 millones de personas que viven en zonas costeras que en algún momento se van a ver amenazadas por el aumento del nivel del mar. En la actualidad, varias islas panameñas están quedando bajo el agua, como es el caso de la isla Cangrejo, 1950 y 1980. El mar subía eran 2.5 milímetros por año, pero desde el 2012 está subiendo a razón de 6.4 milímetros. Esto obligará a los habitantes de 30 islas a trasladarse al Istmo en calidad de refugiados ambientales. No tengo nada en contra de esto, pero la adjudicación de islas en lo particular nunca se debió de dar. Y una de estas islas es la isla Cangrejo, que está señalado aquí en San Blas, que pasó por esto. Vemos entonces el tema del cual les dije, profesor, ¿de tiempo estamos bien? Me dice. ¿Cuántos minutos me quedan? Ahorita mismo tiene 16. Hablando. Ajá, sí, correcto. Vamos a darles 4, pues. Ah, ok, por suerte hice unos cuadros más adelante. Calentamiento global y la agricultura en Centroamérica y Panamá. El estudio sobre los impactos del cambio climático en Centroamérica reflejan que durante los últimos años los países de Centroamérica se han preocupado por incorporar en su economía nuevas actividades como por ejemplo el turismo, pero aún así incrementando el turismo en Centroamérica, en Panamá, la agricultura sigue siendo un componente importante en la economía, tanto de los países de Centroamérica como hablando de Panamá. Les comento algo, la agricultura en sí, las quemas causan incremento también de gases de efecto invernadero, la cría de ganado, que les he dicho que son actividades que son necesarias. Sí es verdad que también contribuyen con el calentamiento global, pero también es verdad que los efectos en sí del calentamiento global afectan a nuestra agricultura. Vemos entonces que se han hecho estudios con el compromiso de cumplir internacionalmente. Hay unas convenciones, por ejemplo, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que ellos tratan de determinar qué acciones se pueden tomar para mejorar este tipo de prácticas y, como les decía yo, hacer una agricultura de una forma más responsable, que sea tanto para subsistencia y que también contribuyamos con el medio ambiente y no contaminar más de lo que estamos contaminando por la necesidad del ser humano.